¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de presupuesto público. Bueno, continuando con nuestro tema, les quería contar que en el día anterior me adelanté un poco al subtema 2 de presupuesto público, pero bueno, retomando un poco el tema del presupuesto público, les quería comentar que el presupuesto público, como les había estado mencionando, pues engloba tres grandes presupuestos: el presupuesto público nacional, más el presupuesto público del gobierno regional, más el presupuesto público del gobierno local, que son las municipalidades. Y así también les estaba contando que está enmarcado dentro de toda una norma legal que rige pues todos los procesos y procedimientos de la elaboración del presupuesto público, no solamente de la elaboración, sino que, como les había comentado, también de la modificación del presupuesto, de todos toda la elaboración del presupuesto por programas, por productos, por actividades. Bueno, continuando con el subtema de presupuesto público, vamos a ver que es muy importante el presupuesto público porque nos va a responder a una serie de inquietudes que tenemos. Por ejemplo, ¿cuánto se gasta en el tema de lo que es medio ambiente? ¿No? Nos podrá responder a la pregunta cuánto se gasta en el tema de lo que es medio ambiente. De pronto, ¿cuánto se gasta para lo que es el tema de salud? De pronto habrá algunos ministerios pues que tienen un presupuesto mucho mayor para el tema de lo que es, por ejemplo, proyectos de inversión. Otros ministerios tendrán un presupuesto menor para lo que es el tema proyectos de inversión pública. Es decir, nos indica cuánto estamos gastando en determinados rubros, en determinados proyectos de inversión pública. Después es útil para saber en qué rubro se gasta. Como les había mencionado, de pronto un determinado ministerio estará gastando más en el tema, o le estará dando más prioridad en el tema de lo que es innovación, ¿no? O de repente pues está dando más prioridad al tema de lo que es defensa, al tema de lo que es seguridad ciudadana, o de pronto se está dando más importancia a rubro de lo que es educación, ¿no? Algo importante también que nos va a responder el presupuesto es en qué proyectos exactamente estamos gastando. No solamente en qué proyectos, sino qué porcentaje de ejecución tienen estos proyectos. Por ejemplo, un determinado proyecto para el tema de lo que es turismo, ¿no? Un determinado proyecto para lo que es apoyo para comercialización de productores para poder exportar a los mercados internacionales. ¿Cuánto es lo que se está gastando, cuánto está gastando el gobierno? Un determinado proyecto para lo que es el tema residuos sólidos, ¿no? Entonces, también el presupuesto nos responde a la pregunta de cuánto se gastan por proyectos, ¿no? ¿En qué entidades se está gastando? Es decir, de pronto, ¿cuál será el presupuesto de cierre exportadora? ¿Cuál será el presupuesto de las entidades, de pronto, no solamente de los ministerios, sino de aquellas entidades que regulan la actividad económica del país? O, por ejemplo, CONACEF, por ejemplo, el Sistema Nacional el Sistema del Mercado de Valores, Indecopi. ¿Cuáles son las prioridades de gasto del gobierno? Como les había dicho, de pronto la prioridad del gobierno será educación, ¿no? De pronto la prioridad pues del presupuesto, de nuestro presupuesto público del Perú, será los temas de lo que es salud, ¿no? Es importante también saber en qué estamos gastando como presupuesto público del Perú, y así poder hacer el ejercicio. Quizás esto le dejo como tarea, como inquietud para ustedes, quizás hacer el ejercicio de investigar un poco cuánto se está gastando por rubros en el Perú, en qué rubros exactamente, y hacer una comparación con los países de Latinoamérica, quizás de pronto hacer una comparación con México, con Argentina, con Brasil. De pronto ellos están gastando más en determinados rubros que nosotros no. ¿Cuáles son las metas a lograr por cada entidad pública? ¿Qué objetivos tienen? ¿Qué objetivos se han planteado, ¿no? ¿Quiénes son los beneficiados? ¿Qué población es la más beneficiada, ¿no es cierto?, con estos proyectos que se van a implementar en el presupuesto público, o con los programas también. Entonces, como hemos visto, pues nos responde una serie de inquietudes el presupuesto público. Ahora bien, el presupuesto público, continuando con el tema de presupuesto público, les quería decir que constituye un instrumento de gestión que permite a las entidades públicas lograr sus objetivos, pero ¿en base a qué? A sus planes operativos institucionales. Es importante, ¿por qué? Porque yo,
al lograr mis objetivos de mis planes operativos institucionales, estoy contribuyendo pues al desarrollo del país, ¿no? Al desarrollo del país, y también nos podrá decir el presupuesto pues qué cantidad yo le estoy destinando para determinados programas, ¿no? Por ejemplo, para el bienestar de la sociedad. Por ejemplo, cuánto yo le estoy, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Transportes, cuánto estoy designando para lo que es construcción de carreteras. Para el caso del Ministerio de Comercio Exterior, cuánto yo estoy designando para la puesta en valor de servicios turísticos, cuánto yo estoy asignando para lo que es apoyo a los agroexportadores, ¿no? Apoyo a las exportaciones de servicios de pronto, ¿no? Entonces, como hemos visto, pues tiene que estar muy ligado el presupuesto con los planes operativos institucionales de cada entidad. En resumen, pues, el presupuesto público es una expresión cuantificada y ordenada y sistemática de todos los gastos que va a tener un país durante un año fiscal en cada una de las entidades públicas del país, y refleja tanto los ingresos, como hemos dicho, así como los gastos que lo financian. Ahora, algo importante también que les quería mencionar es que el presupuesto se adecua a una determinada gestión económica y financiera del Estado, ¿no? Y que nuestro presupuesto público es aprobado por el Congreso, siempre va a ser aprobado por el Congreso. Más adelante vamos a ver cuál es el proceso o el procedimiento por el cual se da esta aprobación por el Congreso. Tiene una serie de etapas. Algo muy importante a tener en cuenta, acá les suelto algunos tips. Por ejemplo, que una entidad pública, digamos, estamos en el Ministerio de Producción, ¿no? Y de pronto va a implementar, tiene como objetivo implementar pues una oficina de todo el tema de lo que es innovación, ¿no? Digamos en el norte. Y de pronto este ministerio no va a poder asumir ese gasto, tiene que ver antes si ese gasto tiene una disponibilidad presupuestal. Este es algo muy importante, porque si es que no tuviera la disponibilidad presupuestal, acuérdense como que la disponibilidad presupuestal es, ok, yo tengo la autorización para realizar mi gasto, ¿no? Entonces voy a proceder a realizar mi gasto. Entonces, si es que el gobierno no me ha dado la autorización para realizar mi gasto, yo de ninguna manera puedo realizar el gasto. A eso se le conoce con el nombre de disponibilidad presupuestal. O sea, no puede asumir a priori un gasto si no tiene la disponibilidad presupuestal. Ahora bien, otro tip que les quería dar también es que se tiene una actividad, si digamos por decirles, el Ministerio de Producción nuevamente tiene programado unos gastos para lo que es implementar la red de CITES, para lo que es apoyo a los productores de uvas, de vid, y no ha realizado ese gasto, o digamos, ya estamos a fin de año, solamente ha realizado el 60% de ese gasto. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿No? ¿Qué pasa con ese dinero? Ese dinero otra vez se revierte al Estado, otra vez vuelve al Estado el Tesoro Público. O sea, aquellos presupuestos que no se han gastado, en conclusión, vuelven otra vez al Estado. Entonces, estos son unos tips que yo les quiero dar, ¿no? Transmitir. Ahora bien, también les estaba mencionando bastante acerca del proceso presupuestario. ¿Cómo es que se da el proceso presupuestario? ¿Cómo se aprueba la ley de presupuestos? Podemos apreciar acá en este cuadro que les he preparado. Primero, que tenemos acá el proyecto ley de presupuesto, ¿no? En naranja. Este proyecto ley de presupuesto lo elabora el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. Luego pasa al Consejo de Ministros, ¿no? Es decir, el MEF va a enviar el proyecto ley de presupuesto, porque es un proyecto, todavía no se ha aprobado, lo manda al Consejo de Ministros. ¿Qué hace el Consejo de Ministros? Va a aprobar, ¿no? El Consejo de Ministros va a mandar al Congreso, y el Congreso es finalmente el que aprueba. ¿Y quiénes sustentan en el Congreso? ¿Quiénes sustentan en el Congreso el presupuesto?
del el presupuesto público. Va a sustentar las diferentes entidades públicas, los ministerios. Por ejemplo, va el Ministerio de Cultura y sustenta su presupuesto ante el Congreso. Va el Ministerio de Comercio Exterior y sustenta su presupuesto al Congreso. Va el Ministerio de Transportes y sustenta su presupuesto al Congreso. Una vez que se ha sustentado el presupuesto, se va a implementar una comisión, la comisión del presupuesto del Congreso. Y esta comisión finalmente va a ser la que aprueba la sustentación del presupuesto del Congreso. Ahora bien, tenemos que el proyecto de ley de presupuesto tiene un plazo hasta aproximadamente el 15 de noviembre para que se apruebe, pero también se pueden hacer modificaciones al presupuesto hasta el 30 de noviembre, como se puede ver en el cuadro, ¿no? Y luego, una vez que ya se ha aprobado el proyecto de ley de presupuesto, ¿qué pasa? Se publica en el peruano los primeros días de diciembre. ¿Y cuándo entra en vigencia? Entra en vigencia el 1 de enero del año que sigue, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera hemos visto pues cómo el presupuesto público tiene todo un proceso para que se apruebe, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el tema de ingresos y gastos del presupuesto público. Por una parte, habíamos estado hablando que el presupuesto público tiene un rubro de ingresos, ¿no es cierto? Y que estos ingresos pueden provenir de diferentes fuentes, ¿no? Estas fuentes van a servir para poder financiar los gastos que se han proyectado, ¿no? de todas las entidades públicas. Estas fuentes pueden venir generalmente por impuestos, ¿no? También estas fuentes pueden venir por recursos que los propios ministerios recaudan, ya sea por prestar un servicio, por prestar un bien, ¿no? Entonces, de esta manera van a provenir todos los ingresos. En conclusión, pues, es toda la operación, los ingresos del presupuesto público son todas las operaciones que sirven como financiamiento de todos los gastos que va a realizar el sector público. Vamos a ver a continuación. Ok, en este gráfico les quería mostrar de dónde provienen los presupuestos. Primero tenemos acá de los impuestos. ¿De qué impuestos? Del impuesto general a las ventas, del impuesto a la renta, del impuesto selectivo al consumo, de los aranceles, del impuesto predial. Algo muy importante acá, el concepto de arancel. Por ejemplo, si nosotros vamos a importar una determinada maquinaria, una computadora, y entra al territorio peruano, entonces tiene que pagar un arancel. Y los ingresos provenientes de eso nos van a servir como fuente de ingresos, ¿no? Después les quería también explicar explotación de recursos naturales. O sea, van a venir los ingresos por explotación de recursos naturales. ¿Qué significa esto? Significa todas las regalías mineras, las regalías petroleras, las regalías de gas, entre otros, ¿no? Después, otra fuente de ingresos van a ser las tasas y contribuciones, ¿no? Por ejemplo, los arbitrios que se pagan, los arbitrios municipales, venta de bienes, la prestación de servicios. Después, también los ingresos pueden provenir por endeudamiento. De pronto, pues considera conveniente el gobierno endeudarse o tener créditos internos o tener créditos externos. O por último, colocar bonos del tesoro, ¿no? Para poder endeudarse. Y finalmente, los ingresos van a provenir también de donaciones, ¿no? Donaciones que pueden ser de organismos del exterior, donaciones de personas naturales o jurídicas. Ok. Después de haber visto los ingresos, como hemos visto, provienen de diferentes fuentes. Ahora vamos a ver de dónde provienen los gastos del presupuesto público, ¿no? Vamos a ver el concepto de gastos públicos. Los gastos públicos pues son todos los desembolsos que va a realizar el gobierno o las instituciones públicas para poder financiar todos sus proyectos, sus actividades que se han planeado en un determinado año. ¿Con qué? Con cargo pues a los recursos que son aprobados en la ley de presupuesto, ¿no es cierto?
Bueno, acá les quería presentar un esquemita, un diagrama, el cual pues podemos ver de manera didáctica, por un lado, todo el presupuesto de gastos, es decir, todos los gastos que se realizan en el presupuesto, serán en temas de lo que es agua, saneamiento, educación, seguridad ciudadana, infraestructura pública. Y por otra parte, al lado izquierdo, vemos todo nuestro presupuesto de ingresos, nuestra fuente de ingresos, como les estaba mencionando, todo lo que son tasas, contribuciones, endeudamiento, explotación de recursos naturales, entre otros. Ahora, les quería un poco transmitir el concepto, bueno, acá lo vemos en la gráfica, un poco que existen tres clasificaciones de gasto de presupuesto, ¿no? Tres clasificaciones importantes que lo vamos a mencionar a lo largo del curso. Estas clasificaciones son la clasificación institucional, la clasificación funcional programática y la clasificación económica. Vamos a ver en qué consiste cada una, ¿no? Entonces, digamos, si una entidad pública quiere elaborar su presupuesto, lo puede elaborar teniendo en cuenta la clasificación de gastos institucional, o también lo puede elaborar teniendo en cuenta la clasificación de gastos funcional programática, o si no, finalmente puede elaborar su presupuesto teniendo en cuenta la clasificación económica. Vamos a ver con ejemplos prácticos cada uno de estos conceptos. ¿Qué es la clasificación institucional? ¿Y qué son los gastos institucionales? Vienen a ser todos los gastos que van a realizar todas las entidades públicas, pero como les había mencionado, bajo una premisa, bajo un requisito, ¿cuál? Que tengan crédito presupuestario aprobado. ¿Qué es simplemente, qué es este término? O sea, véanlo eso ustedes como si es que fueran a un banco, ustedes como persona natural, y le tocan la puerta al banco y le dicen que necesitan pues dinero, y el banco le dice, ok, voy a ver si tú tienes una línea de crédito aprobada, y el banco va, chequea y ve, ok, efectivamente tu cliente tienes una línea de crédito aprobada, te puedo dar 2.000 soles. Lo mismo sucede en la institución pública. Tener créditos presupuestarios aprobados es que el gobierno, específicamente el Ministerio de Economía y Finanzas, ya ha dado la autorización para que se realicen determinados gastos. Entonces, los gastos institucionales son los gastos que tienen las diferentes instituciones, pero con créditos presupuestarios aprobados. Ok, puede ser, por ejemplo, gastos del Ministerio por ponerles un ejemplo, del Ministerio de Comercio Exterior, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Medio Ambiente, gastos del Ministerio de Transportes, o pueden ser gastos también de pronto de organismos gubernamentales, como por ejemplo de Sierra Exportadora, gastos de SUNAT, entre otros. En resumen, pues, este conjunto de gastos se conoce como este conjunto de gastos que están estimados en el presupuesto, se le conoce con el nombre de pliego presupuestal, y también es solicitado por cada una de las instituciones públicas. Entonces, como hemos podido ver hasta ahora, pues hay tres divisiones importantes de los gastos del presupuesto, y que las diferentes instituciones públicas pueden elaborar sus presupuestos bajo estas tres clasificaciones, ¿no? Pueden elaborar su presupuesto bajo la clasificación institucional, pueden elaborar su presupuesto bajo la clasificación funcional programática, y pueden elaborar su presupuesto bajo la clasificación económica, ¿no? Entonces, son tres metodologías que de alguna manera se están usando actualmente para poder elaborar los presupuestos y para poder clasificar los gastos, ¿no? Hemos mencionado también que son importantes, que es importante en el tema de presupuestos también el tema de los ingresos, es decir, de dónde van a provenir las fuentes para financiar todos estos gastos. Hemos estado hablando mucho que pueden provenir de impuestos, que pueden provenir de regalías, que pueden provenir de aranceles, que pueden provenir de endeudamiento, ¿no es cierto?, que pueden provenir de donaciones también. Entonces es importante también tener en consideración
que pueden provenir las fuentes de ingreso de diferentes rubros, ¿no? Y bueno, eh, hasta aquí nos quedamos con este tema de ingresos y gastos del presupuesto. Vamos a continuar con la clasificación de gastos. En el próximo video pues vamos a ver lo que es la segunda clasificación, que es la clasificación funcional programática. También les voy a poner ejemplos prácticos para que puedan afianzar el concepto. Y bueno, muchas gracias por su atención. Hasta aquí nos quedamos y vamos a continuar con este tema interesante en el próximo video.